Recaía, me internaba, recaía, me internaba. Fue por accidente que llegó cristal a mi vida, o sea, me lo dieron combinado con cocaína, yo ni sabía, y lo probé y para mí fue un rachazo de placer. Pero no, vete, me dijo, voltea, me dijo. Y volteé así a ver al espejo y fue un golpe de realidad. Ya quería, yo ya decía, ya, güey, ya estoy sufriendo con esto, ya no quiero esto de mi vida. Y no lo lograba, volví a caer al consumo. Ya pues por azar del destino un amigo me invita a una dosis de heroína porque no había pastillas. La heroína llega a mi vida y yo no, ni me imaginé lo que iba a venir con eso después. Me inyecté, machine, gran cantidad y después sentí que me estaba pasando. Me inyecté por aquí, me inyecté en el cuello y me fui caminando de una casa abandonada, salí. Y empecé a sentir que se me nubló la vista, empecé a sentir que me iba a caer y dije, me voy a pasar ya. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Alonso Torres, que nos va a contar su experiencia en el camino de las adicciones y cómo el día de hoy ha salido adelante. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Pues buenos días, Jesús. Muy bien, aquí saliendo de trabajar, dándome un tiempecito para a la entrevista. Me da mucho la atención, me interesó y buscamos el espacio. Andas bien activo. Sí, andamos activos de temprano, desde las 7 de la mañana, como todos los días. Qué bien, muchas gracias por darte este tiempo de venir a compartir tu experiencia. Y pues queremos saber acerca de qué era lo que consumías y cuánto tiempo duraste en el camino de la adicción. Ok, pues primeramente pues gracias a ti por haberme invitado, por la invitación y la consideración, ¿no? Pues mira, yo en el consumo de sustancias yo duré alrededor de 8 o 10 años, ¿no? Dependiendo desde dónde lo cuente. Si lo cuento desde el primer consumo que tuve de sustancias, puedo decirte que desde los 12 años, que fue cuando inicié con el consumo de la marihuana. Consumo de marihuana, tabaco, que es lo regular que normalmente se empieza. Alcohol. Pero ya si empiezo a contar desde cuando me convertí en un consumidor empedernido, ya consolidado en una sustancia, yo creo que puedo contar desde los 15 años, más o menos aproximadamente. Fue cuando ya había abuso de alcohol, ya había consumo constante de marihuana diario, ya había consumo de tabaco también. Alrededor de los 15 años en adelante, ¿no? Duré 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 años, más o menos. Serían unos 8 años aproximadamente. Fue marihuana, alcohol y tabaco. A lo primero, a lo primero fue, con eso empecé, a los 15 años. Ya a los 16 yo brinco al consumo de metanfetamina y cocaína, pastillas también, benzodiazepinas. Primero fue, una cosa me fue dando la otra. Y muchos dicen, no, es que se empieza por la marihuana y luego vas brincando porque buscas algo más fuerte. Yo no era como que buscar algo más fuerte, fue como que me encontraba en un ambiente donde los que consumen marihuana también consumen otras sustancias, pues. En el grupito de los que consumen marihuana hay uno que les gustan las pastillas, hay otro que le gusta la cocaína. Entonces, estando ya en el medio donde había otras drogas, lo percibía ya como algo normal, las otras sustancias, más común de estarlas viendo y conviviendo con ellas. Y fue donde me despertó la curiosidad y el interés de querer pues consumir otras cosas diferentes, ¿no? Y ahí yo brinco del consumo de marihuana, alcohol y tabaco, brinco al consumo de benzodiazepinas, en ese momento era, de pastillas. Empieza a gustar el clonazepam o Rivotril también, marca Rivotril. Después ya las famosas patinetas, ¿no? Las pastillas alprazolam. Y ya después empezó a agarrar el consumo de la cocaína. En un tiempo donde yo pues me fui de casa alrededor de los 15, 16 años por situaciones que había en casa. Yo me voy. Entonces ahí es donde yo pues ya sin esa autoridad en casa de familia, pues ahí es donde mi vida se empieza a descontrolar. Y ahí caigo al consumo de la cocaína. Ya de la cocaína en una ocasión pues no tengo el dinero para sustentarlo, me empiezo a ir mal y es donde
me dan a probar el cristal. Fue por accidente que llegó cristal a mi vida, o sea, me lo dieron combinado con cocaína, yo ni sabía, y lo probé y para mí fue un rachazo de placer y lo agarré el cristal. Ya después te quedaste consumiendo cristal. Ya después me quedé consumiendo el cristal, primero inhalado, después ya pasó a consumirlo fumado, ya después me quedé con el cristal algunos años, me quedé yo creo como unos 4 años con él. De esos 8 años, unos 4 años, me duré consolidado solamente en el cristal. Solamente en el cristal, de esos 4, pues de los 8 años, duré 4 años consolidando el cristal. Entonces, ya llegó un punto donde el cristal empieza a descoyuntar todos mis instintos, se podría decir, todo mi entorno, mi forma de percibir las cosas, todo. Entonces llego a caer casi a la locura se podría decir, a tener alucinaciones, delirios. Totalmente mi mente se empezó a quebrar, podemos decirlo de una forma así. Entonces fue cuando pasan situaciones en mi vida en ese momento y lo intento dejar de consumir. Y lo logro un tiempecito un poco, no muy relevante. Y un mes aproximadamente, yo creo. Entonces, al volver otra vez a la recaída del consumo, vuelvo otra vez con el cristal. Entonces, el problema con las sustancias es que tú empiezas otra vez donde te quedaste. Entonces, no es como que, voy a empezar otra vez de cero con la sustancia. No, yo cuando volví a recaer, volví desde las alucinaciones, desde los delirios. Ahí me quedé y cuando volví al consumo otra vez un mes después, otra vez volvió todo eso. Entonces, ya pues por azar del destino, un amigo me invita a una dosis de heroína porque no había pastillas y yo quería estabilizarme en ese momento. Entonces fue cuando pruebo la heroína llega a mi vida y yo ni me imaginé lo que iba a venir con eso después. Desencadenó un infierno de 1000 demonios en mi vida, la heroína. Entonces así fue como fue desarrollándose mi dependencia del consumo. Empecé primero con el tabaco, luego el alcohol, marihuana. Esos 3 casi siempre lo primero estuvieron juntos. Ya después empiezo a brincar a la cocaína, después cocaína con cristal, después puro cristal, las pastillas también en conjunto. Y ya después llega la heroína a mi vida. Y fue cuando la heroína se queda con todo y las demás sustancias se hacen a un lado. Y solamente pura heroína, y ahí fue cuando ya mi vida. Mientras fumabas cristal, sí seguía presente las benzodiazepinas y la marihuana al mismo tiempo. Sí. Y luego cuando ya saltaste a la heroína, ahí dejaste todas las drogas y te quedaste solo con la heroína. Sí, la heroína es bien celosa. Dicen que es bien celosa la heroína. Mira, obviamente me interesaba en esta entrevista presentarte al Alonso real, ¿no? Porque dije, pues a lo mejor tengo que cuidar mucho cómo hablo, cómo me expreso, ¿no? El vocabulario. Sí lo voy a cuidar, pero me interesa también que conozcan al Alonso, que es en real, pues no al Alonso psicólogo, no al psicólogo que trabaja en clínicas de rehabilitación, no a esa persona que a lo mejor tiene que mostrar ese profesionalismo. Me interesa más que sí conozcas al Alonso real, pues. Al que todavía tiene sus defectos, al que de repente se le sale el lado malandro todavía al hablar, ese es el que me interesa que conozcas. Por eso te cuento todo el desarrollo de la dependencia como tal. Pues así fue brincando de una cosa a la otra hasta llegar al consumo de heroína y ahí me quedé algunos años en la heroína. Sí, esa es la intención, de que podamos conocer acerca de esa historia de vida y sobre todo el que tú ahora has salido adelante. ¿Te ha pasado en ocasiones extrañar estar en la vida de consumo? Sí, de hecho, la otra vez estaba pensando en eso, Muchos dicen, yo no extraño esa vida, ¿no? Pero no es como que extrañe esa vida en general. El consumo lo extraño. Claro que sí, todavía ya 2 años después de todo eso, de vivir todo ese estilo de vida, extraño el puro consumo.
extraño volver a sentir otra vez ese rechazo que me provocaba la heroína, esa satisfacción física en el cuerpo. Sí extraño las fiestas, el desmadre, la loquera, el andar con mujeres, este estilo de vida de fiesta, descontrol, de repente salir un fin de semana, ir a un bar y con tus amigos, ir a también de repente ahí levantar no sé, amistades, mujeres, irnos, terminar en Kino, allá, o sea, todo eso, si te soy sincero, sí, pues sí me gustaría, pues sí lo extraño. Pero lo que no extraño para nada y no quiero volver a sentir en mi vida son las consecuencias que todo eso me ha provocado. Entonces platicamos entre puras personas que ya tenemos un tiempo sin consumo, que eran uno que tiene como 16 años sin consumo, otra persona que tiene como 6, otro como 7. Estamos platicando todos y dicen, sí, dice, yo extraño la droga, decía uno de ellos. Y el otro, yo también, decían. Pero lo que no extrañamos ninguno son las consecuencias. Entonces, por ejemplo, yo les decía yo, la droga es bien satisfactoria, pero es momentánea. Es un momento así corto de placer. A cambio de tu vida, a cambio de todo, a cambio de tu familia, a cambio de tus amistades, de tus sueños, de tus metas, de tu apariencia física, a cambio de todo, o sea, ese es el intercambio. Yo les digo a los morros, no estás intercambiando un billete de 200 o de 300 pesos por una dosis de sustancia, estás intercambiando tu vida completa por una dosis de sustancia. Entonces, extraño eso, me llegan los recuerdos de repente y sí digo, me acuerdo cuando esto es, pero no es como que diga, quiero volver a eso. La neta no quiero volver a vivir una consecuencia por un consumo, porque yo la pasé bien feo, Jesús. ¿Por qué? ¿Qué era lo que sentías? ¿Qué era lo que pasaba? Pues mira, yo sinceramente me olvidaba, mis complejos se iban. Yo mucho tiempo después lo entendí así, porque a lo primero pues yo consumía solamente porque me era satisfactorio, pero ya estando en recuperación e indagando sobre aquellas causas de mi consumo, sobre por qué mantenía ese consumo, yo me doy cuenta que es por la evasión de una realidad que no me gustaba. Eso es lo que obtenía y la heroína es la mejor sustancia para hacer eso, porque las demás la distorsionan un poco. La heroína no estás en la realidad, te duerme, te adormece tus ansiedades, te adormece tus miedos, tus complejos. Por ejemplo, yo fui una persona que era muy inseguro socialmente, emocionalmente, tenía ansiedades, tenía angustias, me angustiaba mucho mi futuro, me angustiaba mucho la vida, la responsabilidad de la vida, ¿verdad? Me daba miedo, mi Jesús. Mucho miedo me daba ser responsable en la vida. ¿Cómo? Pues la responsabilidad es que te toca un trabajo, la monotonía de un trabajo normal, levantarme en la mañana, ir a trabajar, pagar cuentas. Ser una persona responsable en la vida a mí me daba mucho miedo. Entonces, yo lo evadía mediante una sustancia, un consumo de heroína. Cuando yo picaba mi brazo y la sustancia ingresaba a mi cuerpo, se acababa todo. No existía nada. No había nada, solo era yo y la heroína y el efecto. Entonces, eso era lo que a mí me agradaba, era mi válvula de escape. Pero llega un punto donde ya no funcionan esas válvulas de escape. Llega un punto donde por más drogado que estés, sigues en la realidad viviéndola. Y ese es el problema, pues, porque primero la evades, te sales un poquito de la realidad, pero llega un punto donde la realidad se vuelve cada vez más fea, cada vez más fea, cada vez más fea y te cura y no puedes con ello. ¿Y sabes de dónde vienen todos esos miedos que tenías, todo lo que no te gustaba de la realidad? Creo que viene igual de mi historia de vida, de mi infancia, de todo mi historia en general, ¿no? A lo mejor situaciones de pequeño que también viví, ¿no? Yo viví situaciones de violencia cuando estaba niño. Fui un niño que también sufrió bullying, que pues se sentía incomprendido, ¿no? Se sentía resentido con la vida. Y esas son las cosas que no nos gusta voltear a ver, pues. Entonces, ¿qué hacía yo? Iba con el consumo para no voltear a verme, para no voltear a ver lo que era, lo que me desagradaba, pues. Entonces,
Violencia, yo vi violencia en casa. Luego pasó en la escuela también, violencia en la escuela por el bullying. Entonces llega un punto donde yo me hago una armadura como para no dejarme que me hicieran daño. Ya después lo comprendo, pues esto no lo comprendí en el consumo, esto lo comprendí ya después con tiempo de tratamiento, con tiempo limpio, con introspección, con reflexión. Entonces yo era un niño pues lastimado, que se sentía lastimado o herido, ¿no? Por situaciones de su vida. Entonces ese niño lastimado tuvo que protegerse de alguna forma. Entonces se forjó una armadura. ¿Qué armadura? La del cholo, la del malandro, la del malo, la del cabrón, como el nombre que le quieran poner, pues no. Pero esa armadura me empecé a poner. Entonces, ese niño que... Yo era un niño muy bueno en la escuela. Muy bueno en la escuela. Siempre tuve como que ese don, ¿no? Entonces, ese niño que era muy bueno en la escuela, estudioso, que no faltaba, se tuvo que transformar. Se transformó en todo lo contrario. Ahorita lo percibo así, como para no dejarse lastimar otra vez. Entonces, me convierto en esa armadura, me la pongo, empiezo a faltar a mis escuela, empiezo a faltar a mis clases, pinteármela, me empieza a valer madre todo en general, mis responsabilidades, empiezan los conflictos en la escuela, peleas, empieza el consumo de tabaco, y así empiezo. Entonces, a fin de cuentas, como que también hubo una búsqueda de aceptación, social, pertenecer a un lugar. Eso, a mí, yo no me sentía perteneciente a mi hogar, ni perteneciente a ningún grupo de afuera social, porque o sea, en los dos lugares había violencia, era como, ¿para dónde? Pues agarro. Entonces, llega un grupo que conozco incomprendidos como yo, que era la calle, que todos en la calle teníamos historias similares, historias muy parecidas. Entonces, en ese grupo de la calle yo me siento bien, me siento adoptado por ellos, me siento que empatizan, me siento también como que ya formaba parte de ello. Pero para formar parte de la calle, también la calle te pide cosas, pues. Es ahí cuando yo le entrego mi vida a la calle, le entrego mi vida a las drogas, porque en la calle es el que es más, ¿cómo te puedo decir? Es una guerra de egos, del que es el más malandro, quién es el más loco, quién es el más cabrón. Y eso te hace hacer cosas que jamás pensarías que ibas a hacer. ¿Por qué? Por ganarte el respeto de la calle, pues. Entonces, así fue como fue turnando mi historia. Empecé a ser un niño de casa, un niño que estudiaba, un niño con buenos padres, pero a fin de cuentas que vivía violencia en casa. Había situaciones de violencia muy fuertes. Entonces, después de ese niño, se empieza, igual que estaba lastimado, empieza a ponerse la armadura y después empieza a ser adoptado por la calle y de ahí empezó todo. Lo de la escuela también tiene mucho que ver que dices que había momentos de boot en la primaria, ¿era? Primaria y secundaria más que todo. Primero y secundaria por ahí era más o menos donde fue fuerte esos momentos de bullying. Primaria no tanto, pero fue primero de secundaria. Cuando yo brinco de primero de secundaria a segundo, me cambian de turno. Me cambian al turno de la mañana. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Esta es mi oportunidad para ya, para darle la vuelta y estuvo. Y ahora aquellos que me bulleaban, yo era el que los bulleaba. O sea, me pasé de ser una víctima a un victimario. Como antes de que me vuelvan a hacer menos, ahora yo un menos a los demás. O yo tener miedo que me tengan. Así es, exactamente. O de que no me quieren, mejor que me tengan miedo. Así fue cambiando la historia. Y bueno, al principio comentabas que hubo un momento que te fuiste de tu casa. Ajá. ¿A dónde te fuiste? Estuve bien loco, ¿sabes? Porque pues yo tenía 15 años, 16 años, pues no, yo no quería estar en casa. Desde los 12 años yo buscaba no estar en casa. No era muy agradable el ambiente en casa para mí por la violencia que existía ahí, pues. Entonces, pues llegó un punto donde recuerdo, no sé, creo que salí bien mal en la escuela, ya la había tirado y andaba en consumo de drogas. En ese tiempo tenía una pareja ahí y también
Ya terminado el mismo día, tronó todo así de que me terminó de pareja, el mismo día me andaban corriendo de la escuela, el mismo día mi mamá se entera del consumo de drogas, el mismo día todo. Me quisieron reclamar y como adolescente rebelde que no sabe nada de la vida, yo, pues ya me voy. Y agarré mis cosas, una mochila, todo y me fui. Anduve rondé en casas de amigos, hasta que después me voy con un tío. Entonces, con este tío, él acá está viviendo un divorcio, entonces nos vamos a una casa ahí donde rentábamos. Y pues ahí no había límites, no había reglas, no había nada. Y ahí era donde me fui pues más recio, se puede decir, donde me descontrolé, donde había cocaína todo el tiempo, donde yo prestaba el lugar hasta para que se hicieran las fiestas, donde yo me sustanciaba, donde me valió la escuela, donde me valió todo. Ahí fue donde me tronó. Tiempo después ya pues arreglé el problema con mis padres, arreglamos el problema ahí, y vuelvo otra vez a la casa de ellos. Con supuestas reglas, ¿no? Pero sinceramente nunca cumplí nada. En ese momento, el adolescente que era, solamente quería experimentar de todo, vivir la vida loca, como le dicen. Me gustaba todo lo que te conté ahorita, entonces era como que no pensaba tanto en mi futuro. Me sentía que estaba muy joven todavía, que todavía tenía tiempo. Y me dejaba llevar, me dejaba fluir. ¿Y qué fue lo que te motivó a cambiar o cómo surgió este cambio? ¿Cómo surge el cambio? Mira, yo llego a un punto donde mi vida se descontroló totalmente. ¿Qué fue esto? Caigo en el consumo de ya sustancias fuertes como la metanfetamina, y eso fue lo que me empezó a crear las primeras consecuencias. Yo en la prepa no viví consecuencias sinceramente fuertes. Sí, alguna que otra, pero totalmente fuertes, no. Fue cuando ya llegó al consumo de cristal, donde, oye, no podía. Yo siempre quise estudiar, eso sí. Yo era muy bueno, yo vi que ese era mi don, lo voy a explotar, dije. De ahí voy a sobrevivir en la vida. Entonces, llego al ITH, quedo en el ITH, gracias a Dios. Hice el examen y quedo bajo el efecto, siempre me la pasaba bajo el efecto de las sustancias. Y pierdo también la oportunidad de estudiar en ITH por lo mismo, por el consumo de drogas. Me corren ahí por una situación que surgió con sustancias también. Me corren ahí. Llega un punto que todo demacrado totalmente, mi cuerpo, mi físico estaba totalmente hecho pedazos, flaco, en los rines, como le dicen los morros. ¿Qué más? Mi casa ya se había vuelto como tengo una casa de terror. Mi cuarto era horrible, mi cuarto estaba todo desordenado, todo cochino. Ya mi hermano no quería dormir en el cuarto conmigo, ya mi familia estaba alejada, yo estaba aislado y me estaba acabando. No tenía nada en mi vida en ese momento. No, mi pareja me había dejado, todavía era un joven, pues todo estaba morro, hasta que un día entra mi papá al cuarto, porque tenía un humadero ahí en el cuarto. Entra en la madrugada y me dice: ¿qué chingados quieres? Me dijo, así me dijo, esas palabras. Digo, ¿de qué? Le digo, vete al espejo, me dijo. Y tenía un espejo grande, yo así en mi cuarto. Vete al espejo, me dijo. Ya sé que ando mal. No, vete al espejo, me dijo. Ya sé que ando, no, vete, me dijo, voltea, me dijo. Y volteé así a ver al espejo y fue un golpe de realidad. Me volteé a ver y veía la calaca pintada en mi cara. Flaco, todo totalmente. Y empecé a llorar de la desesperación, porque pues cuando estamos morros o cuando éramos niños, creo que nadie dice: yo cuando crezca quiero ser un drogadicto. Yo cuando sea adulto y sueño con ser un adicto a la metanfetamina. Pues no, creo que nadie. Entonces fue un golpe de realidad y sí le digo a mi padre: pues quiero la ayuda, le digo. Fue bien difícil aceptar la ayuda a mí, pedirla, fue bien difícil, porque cómo iban a decir que el Alonso,
el que era muy bueno en la escuela, o también el que era el malandro, el cabrón en la calle. ¿Cómo no va a poder con una sustancia? ¿Cómo que le ganó la droga? Así lo percibía yo desde mi ego, ¿no? ¿Cómo voy a decir y que digan que estoy internado? Yo, el Alonso, no, decía. Y me amacizaba todavía, no quiero, decía. Yo no conocía a los internados en ese momento. Y fue cuando le digo, sobres, pues, le digo, necesito la ayuda, sí la necesito. Ya estaba bien acabado. Y me dan la ayuda por primera vez. Ahí fue donde empieza el cambio. Me dan la ayuda por primera vez. Me mandan a un centro de rehabilitación allá en San Pedro. Fue voluntario, llevarme mis cosas. Yo dije, vámonos. Y pasé una experiencia bien jodida, bien negativa. Sinceramente. Yo pensé que iba a llegar al centro de rehabilitación y me iban a ayudar, que iba a haber psicólogos, doctores, alguien que me iba a ayudar con mi problema, porque yo ya sabía que tenía un problema ahí. Ya había aceptado la ayuda, ya decía, a ver, ayúdenme, ¿cómo le hago? Se me salió de las manos, no puedo dejar el consumo. Y fue cuando pues llego a ese lugar y no, encerrado, pásale para allá. Y encerrado en una galera, sí, con candado acá y no sales para nada. El lugar bien bonito, no voy a decir nombres del lugar, no voy a decir, no, ya se van a imaginar ahí, pero no voy a decir nombres. Lugar bien bonito, había alberca, una patera, había caja de bateo, animales, como que era el gancho para las familias eso. Y cuando las familias se iban a la torre, pásele para allá. Y era puro bien negativo. La comida les vendían una cosa a las familias de una comida bien buena, de ranchero, cosas así. Y lo único que comíamos era papa y frijoles en la mañana, papas y frijoles a mediodía y papas y frijoles en la noche. Y cuando bien los iba, avena en la noche. Entonces, yo dije, a la torre, ¿qué es esto? Pues no, yo pensé que era una ayuda. Y pues salgo de ahí, la neta lo intento, salgo de ahí, no había tratamiento. Me vio el psicólogo como una vez, yo creo, en todo el tratamiento. Entonces no había algo de verdad, así un tratamiento de verdad. Y salgo de ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve 3 meses. Y salgo de ahí. Y luego, pues ya recupero mi pareja, recupero la escuela, recupero todo y bien a gusto. Ya empiezo. Duro 6 meses sin consumo de nada. Tengo problemas con mi pareja, terminamos y a la droga. Otra vez, el mismo día en picada. Y así fue mi modus operandi durante mucho tiempo. Vivía, ahí la llevaba y muy bien. No me gustaba lo que pasaba en la realidad. Algo bien fuerte, un rompimiento de pareja, algo en la escuela, algo en mi familia, algo que no me gustara simplemente, que no me agradara cómo me sentía. Y mis emociones desagradables o sentimientos desagradables, yo iba y los cubría con la sustancia. Ese fue mi modo. Y así duré. Llega el segundo. Ese fue el único proceso que yo llegué voluntario. El único. ¿Por qué? Porque dije, ¿sabes qué? Yo no quiero estar viendo esto. Dije, no me van a ayudar nada. Y vuelvo, ya los demás fueron involuntarios. Entonces vuelvo ahí va, un círculo donde recaía, mi mamá me internaba, mi papá. Recaía, me internaba, así. Y me tocó estar en puros anexos, puros centros de rehabilitación, como les decían, cavernícolas les decían, ¿no? Puros centros fuertes, así, pues, disciplinas rudas. Entonces, si te voy a ser sincero, Jesús, es bien raro encontrar un tratamiento de verdad en un anexo. Sinceramente, vamos a ser sinceros, es bien raro encontrarlo, o sea, todo es un encierro. Lo sacan de un lugar donde se enfermó, te sacan, te meten a un anexo. Ahí por lo menos no te vas a drogar, supuestamente, porque la verdad la mayoría de los que me tocó había forma de conseguir un consumo de sustancias. Nunca me drogué yo porque decía, oye, estoy internado y salir prendido de la sustancia desde aquí todavía, no. Entonces, pero tuve la oportunidad de hacerlo en la mayoría de los procesos en los que estuve. Entonces, era un supuestamente controlado, pero en realidad eran lugares donde, pues, ¿cómo te puedo explicar? No había psicólogos como tal, no había un programa terapéutico, más que todo era encierro. Era encierro y Junta AA, que la Junta AA es muy buena, pues, pero pues comandadas por los mismos usuarios,
pues no es tan, ¿cómo te puedo decir? Tan terapéutica tampoco. Imagino que no se respetaba el programa que AA, o sea, Sí, había mucho disturbio en la sala, alboroto. no te podías, como no la agarraran seria, pues no la agarraran en serio. Entonces, era estar encerrado, pues. Y así pasé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 procesos. Hasta que llegó al 8º. Todos en lugares diferentes. 2 o 3 en uno, dos en otro, uno en otro, otro en otro. Decía a mi papá que me volví catador de anexos, me decía. Porque me decía, abrían uno y me mandaba para allá a ver cómo estaba. Si estaba bien, me volví a internar ahí. Si no estaba tan mal, en otro. Y así. Y así, entonces. ¿No te volvieron a llevar a la edad? Al primero no, gracias a Dios no. Según ellos me iban a internar en otro que era más peor. Según ellos como castigo para que agarrara el rollo. Y no, resultó mejor, pues. Y así, o sea, anduve entre uno y otro y otro. Conocí una gran parte de los centros de rehabilitación aquí, o por lo menos los más sonados los conocí, porque los viví. Y otros los conocí ya después trabajando. Pero sí, no hay un programa como tal, pues no, eso no fue lo que me ayudó. Entonces, yo llegué a un punto donde yo me resigné, mira, yo viví sobredosis, estuve en algún punto muerto, duré como unos minutos muertos, 7 minutos muertos, me rejuntaron de la calle, la ambulancia, estuve a punto de caer a la Penny, muchas historias bien fuertes, bien trágicas. Yo pensé que mi vida ya... ¿Por qué duraste 7 minutos muerto? Me pasé en una sobredosis con fentanilo. Sí, y pues sí, ahí, así está, a ese punto pues llegó mi vida, no sé, te quiero decir. Hasta en un descontrol, un cochinero, andar viviendo en la calle, pidiendo dinero en la calle, o sea, a lo peor, a ojo de un puente, quedándome doblado por un consumo de sustancia. Entonces, pues ya llegó un punto donde yo pensé que ya no lo iba a hacer, o sea, dije, ya, ¿sabes qué? Ya no puedo. Ya, y recuerdo, yo siempre he tenido mucha confianza con mi papá, ya de grande, ¿no? Ya de grande, ya llevamos una relación un poquito mejor. Y él me decía, ¿eso se va a hacer? Me decía, ¿sabes qué, papá? Ya no se va a hacer esta madre, le dije. Porque yo sí quería, Jesús, o sea, yo sí, llegó un punto donde, en un punto en adelante, yo ya quería, yo ya decía, ya estoy sufriendo con esto, ya no quiero esto de mi vida. Y no lo lograba, volvía a caer al consumo. Entonces, mi papá llegó a un punto donde me dijo, ¿sí se va a hacer? Me dijo, no, papá, le dije. Y llegó un punto donde le dije, ¿sabes qué? Le dije, vamos, ¿qué tal si hago algo? Le dije, me voy a pegar un fierrazo encargado, le dije. Y, o sea, una dosis de heroína. Y ya, que esto se acabe, le dije. Y se acaba el sufrimiento para mí, ya no existo, ya no estoy aquí. Se acaba el sufrimiento para ustedes, a lo mejor van a sufrir un tiempo, pero ustedes van a rehacer su vida, le dije. O sea, no puedo imaginar ahorita estando limpio qué haber sentido mi papá cuando yo le dije eso. Y de hecho él me ayuda ahorita, él ahorita me ayuda en terapias. A veces que hago terapias donde él está incluido y me ayuda a sensibilizar a los muchachos desde la otra parte. A lo mejor estaría muy bien que lo invites, trae mucho testimonio de vida. Entonces, ya llegó un punto donde pues ya mi vida pensé que había terminado. Le dije, papá, ¿es tú? Me dijo, no, se va a hacer. Entonces, yo ya estaba desanimado o decepcionado de los centros de rehabilitación, de las ayudas. No sabía cómo hacerle, sabía que quería, no sabía cómo hacerle. No iba a un grupo, pero nunca, bajo el efecto de la heroína, no me lograba quedar en el grupo, o sea, no podía, hasta que ya la última vez de consumo me prendí muy feo de la heroína, me quedé muy feo, enganchado durante mucho tiempo e intenté cortar y no pude, o sea, me fue bien mal ya ahorita ya no venden heroína, ya es puro fentanilo lo que hay, pues, y hace 3 años atrás todavía era igual, fentanilo, entonces me enganché muy feo de eso, del fentanilo. Y cuando quise cortar, me fue bien mal. Diarreas, vómitos, yo empezaba a convulsionar. Yo si no consumía, llegaba a la convulsión, mi abstinencia. Entonces para mí era o me drogo o convulsiono, pues, y no es grato convulsionar. Entonces
la dependencia está apoderada de mí. Y fue cuando, pues en una situación, me voy de la casa. Yo me tiraba a perder así tiempo, semanas, meses, y luego de repente llegaba todo destruido, tocaba base, iba a dormir un ratito y otra vez vámonos a la calle. O a veces ni iba, hasta que caí internado. Entonces, ya sabes, me acuerdo que pues me inyecté machine, en gran cantidad, y después sentí que me estaba pasando. Me inyecté por aquí, me inyecté en el cuello y me fui caminando de una casa abandonada, salí y empecé a sentir que se me nubló la vista, empecé a sentir que me iba a caer y dije, me voy a pasar. Yo ya conozco cuando me iba a pasar. Entonces, pasar como una sobredosis, pues. Entonces, alcanzo a llegar a la esquina con un doguero, le digo al doguero, háblale a mi papá, le digo. Y me dice el doguero, ¿pero qué? Le di el número, sin ver, no veía nada. Y ya me leí el número y ya no me acuerdo, de repente, pum, de repente recuerdo flashbacks. Llega mi papá y me suben en brazos al carro. Y luego otro flashback está en la casa de ellos, donde vivimos, donde vivía mi familia. Y me acuerdo estar afuera así como, no sé si has visto esos videos de las personas que consumen fentanilo en Estados Unidos, en Orlando, Florida, que parecen zombies. Y recuerdo estar así, estar doblado así, pero no me caía, ¿no? Y que parece que se balancean para todos lados, pero no se caen. Así. Y recuerdo que mi mamá me decía, mijo, métete, mijo. Por favor, ya, mira, acuéstate ahí el sillón. Le decía yo, no, me vas a internar. Le decía, túmbate el rollo, le decía yo. No, te prometo que no te voy a internar, métete. Me decía, no, ya me voy, le dije, me vas a internar, le dije. Y quise dar 2, 3 pasos y no pude. Y ahí hubo un momento así, mira, de lucidez. Que llegó un pensamiento, una voz que me dijo, ya estás bien mal, güey. ¿A dónde te vas a ir? Te vas a morir. ¿A dónde vas? Lo más probable es que iba abajo de un puente en ese momento. A estar ahí me doblaba. Como no es visible el lugar abajo de un puente, ahí te puedes inyectar sin que nadie te moleste, pues sin que te agarre la policía, sin que nada. Entonces lo más probable es que iba para allá, pues donde ahí me la llevaba. Entonces me llevó esa voz. Ya estuvo. Y agarra y le dices, ¿qué sobres? Pues le dije, no, intérname. Ándale, pues, y ya me metió así en brazos, no puede ni caminar, me quedé un sío. Y a la mañana me despierta, ¿no? Me dijo, vamos para arriba, me dice, buenos días, Bushicoli, buenos días, amigazo. Sí, me despiertan. A ver, le digo, todo bien, le voy a hacer pon de voy, le digo, ese pon de voy. Ya sé, tómense el rollo, le digo. No voy a poner resistencia. No voy a poner resistencia, sí. Ándale, sobres, pósenme. O sea, antes usaban así los involuntarios, pues no de, sobres, pósenme. Y ya. Antes de salir, nomás vi a mi papá que está llorando. Le dije, aguanta, le dije, ¿me dan chance para un abrazo a mi papá? Y todos se quedaron así como, ¿qué pedo? Porque cuando van por alguien, ¿no? Cuando iban por alguien antes, lo normal es que le mentan hasta de lo que no a su familia, pues. Cuando salga, tú vas a matar, ama. Y historias así, pues entonces yo le dije, más chance darle un abrazo. Y me dejaron, suéltenlo, les dijo. Ya me soltaron, le di un abrazo a mi papá. Le pedí disculpas, le dije, perdón otra vez, apa, le dije. Y me fui. Y ahí fue donde empieza a cambiar mi vida, porque yo llevo otro centro de rehabilitación y yo dije, no, otra vez lo mismo. Dije, sinceramente sí fue otra vez lo mismo. Dije, todo bien mal, llega el primer día, llega la malía, me empiezo a sentir bien mal, escalofríos, calenturas, vómitos, diarreas. No tenía el control de mis esfínteres, o sea, me orinaba, me hacía del baño, bien mal, así mal. Entonces, el tercer día o segundo día empiezan las convulsiones. Y me empezó a convulsionar. Y recuerdo a Aarón fue el que estaba en el turno. Y me sacan al hospital porque dicen que no. Yo sinceramente no recuerdo mucho. En ese momento todo estaba en flashback para mí. Y me llevan al hospital. Yo recuerdo de repente. Yo lo único que me acuerdo es estar en un detox, en una sala de desintoxicación, acostado en una cama, una litera. Y de repente se apagó mi mundo y de repente se volvió a prender mi mundo en un hospital. Y yo, ¿qué pasó? Y canalizado con medicamento y sin ver a nadie. Entonces cuando le hablo a mi mamá por teléfono, una señora, y le digo, ¿sabes qué? Sácame de aquí, me les voy a morir a estos vatos, le dije. Sácame, me voy a morir aquí.
la malilla que traigo está bien cabrona, sácame, era fentanilo, pues, ¿no? Y mi mamá, no, aquí te vas a quedar, quédate aquí, dales la oportunidad, me dice mi mamá. Vete, no, ma, me voy a morir. Le mentí hasta de lo que no, la comida está bien mala, ni sabía cuál era la comida porque no podía ni comer. Comida está bien mala, el lugar está bien gacho, te golpean aquí, o sea, la neta, mentí hasta de lo que no para que me sacara. Y no, me dijo, no, dale la oportunidad, me dijo. Dije, bueno, le dije. Entonces ahí me quedo. Y no me fugué del hospital, no lo intenté sinceramente, porque mi cuerpo no me daba para hacerlo. No me podía mantener en pie mucho tiempo, no podía correr o caminar, no lo podía hacer de lo mal que yo llegué. Entonces fue cuando ya en el hospital, cuando me regresan, el director de las instituciones Luz y Vida me dijo, ya estás bien mal, mijo. La neta me dijo, si tú te vuelves a drogar, te vas a morir, me dijo. ¿Y por qué no te das la quebrada de quedarte aquí? Me dice. Date la oportunidad, me dijo. Yo te voy a ayudar, me dijo. Pero tú date la oportunidad. Sobres, pues le dije. Yo todavía como que negadón. Y así empiezo, sobres, dije. Entonces, ese lugar donde yo estuve, ese último lugar, que es Luz y Vida, fue bien diferente para mí en ese momento. Estoy hablando cuando las instituciones Luz y Vida comenzó apenas. Todavía no tenían yo creo que ni 6 meses que habían abierto. Entonces, para mí llegar ahí, de repente ver ese apoyo que yo tuve, algo que no lo había vivido en otros centros de rehabilitación, un programa terapéutico que no había, sinceramente, ahí había juntas terapéuticas, había dinámicas, había cosas que te hacían darte cuenta de cosas que tú no sabías antes. Me hicieron darme cuenta de muchas cosas me hicieron darme cuenta. Entonces, con el darse cuenta, llega la responsabilidad de acción. Y me lo hacían ver, y me sacaron de mi parte conmiserada, de mi parte de sentir lástima de mi condición, y me llevaron a la responsabilidad y a la acción. Entonces, pues empezó a gustar, duré primeras 2-3 semanas, me gustó. Y el director de ahí, no sé qué rollo que vio en mí o qué pasó, pero un día salgo de la institución porque él va por mí así, tenía como un mes, yo creo. Todavía yo creo que olía a cristal, ¿no? Y llega por mí y me dice, vamos a dar unas vueltas, que me puedes, cámbiate. Y yo me cambié con la mejor ropa. Dije, me voy a tirar a perder aquí, dije. Y salí con él nomás y ya fuimos platicando en el carro. Y me fui apadrinando, se le dice, que van pues platicando, aconsejándose, así, ¿no? Entonces ya le ayudó a hacer lo que iba a hacer y toda mi mente estaba, me voy a fugar. Un momentito me le voy a tirar a perder, dije. Y de repente me da las llaves del carro y me dice, llegó un carro ahí, está un carro estacionado, el de él, muévelo, me dice, me da las llaves así. Y se mete a la casa. Yo, ¿qué peo con este vato? Dije, aquí es, dije, me subí al carro, lo prendí y me quedé así, mira, en el carro. Pero me quedé un rato, unos 20, 15 minutos así, lo dije, aquí es, me voy a ir, le voy a robar el carro a este vato, voy y lo vendo a tal parte, y voy a hacer esto. Y hice un plan. Y me voy a tirar a perder, no me van a agarrar. Y la otra parte, hasta ya había conciencia, ya había generado una parte de conciencia. Están las dos dualidades, pues, ¿no? Y la otra parte, el vato está confiando en ti, te soltó las llaves. Ni tu familia te suelta las llaves de un carro ahorita, y este vato confía en ti. Y la otra parte, bueno, no se lo robes, pues, pero tírate a perder y déjaselo por allá. Y la otra parte, quédatelo, aquí es. Y así estuve, en una guerra interna con el carro así. Y hasta que lo moví, me bajé enojado así, agarré las llaves, salió él y se las tiré así en el paso. Luego, ¿qué pedo? Le dije, acá, ¿qué quieres? Le dije, ¿que te robe el carro? ¿O qué traes? Le dije, ¿está alguien esperándome a la vuelta? ¿Es una prueba? ¿O a ver a alguien aquí a la vuelta por si me lo robo? ¿Qué traes? Le digo, Calvato. Y me dice el director, no, me dice, yo creo en usted, me dijo. Yo confío en lo que Dios puede hacer en su vida, me dijo. Más que usted no se da cuenta, me dice. Y ya me quedé acá, me enseñó las lágrimas, le dije, ¿sabes qué? Sobres, le dije. Me voy a quedar aquí, le dije. Me voy a quedar aquí, me voy a dar la oportunidad, voy a vivir proceso, le dije. Voy a hacer lo que tenga que hacer. Me estuvo a pedir una quebrada, le dije. Déjame volver a la escuela, le dije. La dejé inconclusa. Yo había dejado inconcluso la escuela hasta primer semestre o segundo semestre de psicología. Entonces, déjame volver a la escuela nomás en agosto que se reinicie. Y yo aquí me voy a quedar, le dije, sobres, trato, ánimo.
Entonces ahí ya hubo una apertura mía al programa, ahí hubo una verdadera apertura. Empezó a abrirme un programa que sí había terapia, que donde habían temas inconclusos que yo tenía en mi vida, que ahí se trataban. Había semana terapéutica sobre los duelos inconclusos, sobre las dinámicas que había en la familia, sobre la sexualidad, sobre los defectos de carácter y emociones, manejo de emociones, así diferentes, sobre habilidades sociales, diferentes temas que son importantes en la vida de una persona en rehabilitación para poder llegar a la verdadera recuperación, a la sobriedad. Entonces los empiezo a trabajar todavía sin planear dejar de consumir, así sin la convicción total. Como que, a ver, sobres, pues, le voy a entrar. Y por consecuencia de yo trabajar mis temas inconclusos, nace el deseo de, ahí estuvo, dije ya, y dejé de consumir. Así fue como dejé de consumir. Pero para que yo tuviera esa apertura a este último, pues, tuve que pasar muchas cosas, consecuencias totalmente negativas, como la que te dije de la sobredosis, muchas sobredosis, situaciones con la policía, situaciones con la mafia de afuera en las calles, situaciones con todo. Entonces, para que yo totalmente estuviera derrotado, o sea, el consumo, la vida me derrotó para que en ese último proceso dijera, a ver, pues me voy a quedar sobres. Así fue como llegó Oye, la recuperación. qué bonito eso que pasó de, ¿cómo te dice el director? Es Sí. Guillermo, ¿verdad? Guillermo, así es, Guillermo Andrade. Sí, ¿cómo te dice? Yo creo en ti, o sea, y se da las llaves. Sobre todo eso es demostrarte el amor y el que a lo mejor venías de una vida de desilusión que ni tú mismo creías en ti. Y luego una persona confía tanto que incluso te deja una propiedad suya Sí. tus manos. Por eso me enojé, o sea, yo todavía me enojé, le dije, desde las tiré y las llagas en el pecho. ¿Qué traes? Le digo, Javier, enojado, pues. Entonces, el adicto, yo después me doy cuenta, el adicto como yo a veces solamente necesita una luz así, mira, pequeñita que le muestres. Una pequeñita luz así, porque ya ni tú crees en ti mismo, ni yo creía en mí mismo, ni mi familia, ya mi familia yo creo que creía en mí. O sea, ya nadie. O sea, ya la familia, mi papá era el único que nunca me dejó morir. Y la familia le decía a mi papá, ya déjalo, ya suéltalo, te va a matar. De tantas preocupaciones te va a terminar mandando al hoyo. Ya, verlo no va a cambiar. Mándalo a la calle. Ya, déjalo, no lo saques de allá. No lo saques de la comandancia, así. Entonces, ya hay un punto donde ni yo creía en mí, pues yo había perdido. Y que una persona me dijera que me depositara un poquito de confianza, me mostró una pequeña luz así. Yo creo que eso es lo que quebranta un corazón, ¿no? Y provoca un cambio verdadero. Yo no sabía recibir amor. Y ninguna persona que anda en las calles sabe, Me di cuenta de eso yo trabajando en esto. Porque, por ejemplo, llegan ellos de su papel de bien cholos de las calles, pues no, así como llegué yo. Y llegan queriendo tirar trompos, golpes, queriendo acá. Y cuando se ponen así, que tiran la fiera, se les dice, ¿no? Que se ponen agresivos, tiran la fiera, llegas y le das un abrazo. Lo derrumba. La verdad no sabe qué hacer, o sea, yo llegué a las instituciones como que esperando los golpes, porque en las demás lugares así era, pues, en los demás centros de rehabilitación era agresivo el método. Entonces, yo ya estaba agresivo. Y la mayoría de los que están viviendo procesos están igual. Llegan agresivos a los lugares ariscos. Entonces llegan a la institución del trabajo y llegan esperando, creyendo que el resultado de su agresión va a ser agresión. Pero cuando como resultado de su agresión tú les das amor, un abrazo nomás, una llorona, empiezan solos, pues. Y ahí es cuando se abren y dicen, a ver, pues, dime cómo le hago. Y actualmente, Alonso, ¿cuánto tiempo tienes sin consumir? Sin consumo, ya voy a empezar el tercer año, voy por el tercer año. ¿Por el tercer año? Sí, tengo 2 años. Vamos cursando el camino para el tercero. Me pongo así las metas, llevo un año a la vez. A lo primero era un día a la vez, 24 horas. Pero ya no se me hace tan complicado verlo así, como un año. Contando días ni nada. No, la verdad ya no. A lo primero era hasta contar las horas. Porque yo decía,
ya están pasando las 24 horas, ya no tarda en llegar a una convulsión. Antes así era, pues. Entonces, ¿Y a qué te dedicas ahorita? me dedico a la rehabilitación, recuperación. Me dedico en este medio. Trabajo en clínicas. Ahorita estoy trabajando en clínicas Luz y Vida. Me dedico en el área de psicología. Yo ahorita estoy a punto de terminar ya la carrera de psicología ahí en la Universidad de Vizcaya. Ya en agosto la termino. Y ahorita estoy apoyando ahí en el área de psicología en las instituciones Luz y Vida. Y pues me dedico a esto, a ayudar a las personas que están pasando o pasaron lo mismo que yo. Yo entendí algo, mira, a mí me gustaba mucho leer, entonces, porque era la única forma en la que me podía fugar estando internado, leyendo. Entonces yo leí una vez a Viktor Frank y él decía que si no haces algo con tu sufrimiento, el sufrimiento que has pasado no tiene un sentido, no le da sentido. Y cuando tú le das un sentido a tu sufrimiento, deja de ser sufrimiento. Y por ejemplo, yo le di un sentido a mi sufrimiento. Le di un sentido al sufrimiento de mi familia, a mi sufrimiento, las adicciones, los centros, a toda mi experiencia. Porque si yo no hacía algo con eso, era como que, pues fue tiempo perdido. No sirvió de nada, no hay un propósito, no estoy utilizándolo para nada, toda esa experiencia. En cambio, cuando la agarré y le di la vuelta, yo siempre les digo a los muchachos, hay dos cosas. Tu historia te sirve para conmiserarte, para sentir lástima de ti, para sentarte a llorar por lo que has vivido, o para subirte y utilizarla de escalón, de motivación. Entonces yo fue lo que hice, yo la agarré y la utilicé de motivación y la utilicé, le di un sentido a ese sufrimiento. Y ahorita pues por lo menos formo parte del proceso de la recuperación de las personas. No digo, por mí se recuperan. No, la verdad sería bien egocéntrico decir a que alguien, aunque te dediques a esto, diga que tú eres el punto de recuperación de las personas, pero formas parte de esos procesos. Y es bien bonito formar parte de los procesos de recuperación, bien satisfactorio que un usuario te hable y te diga, hermano, te invito a mi junta de aniversario, voy a cumplir un año limpio. Eso te llena, o que te abren y que te digan que también, que te lo topes en un, no sé, en un lugar trabajando y que lo veas bien. Eso para mí es bien satisfactorio. Y es cuando digo, está valiendo la pena esto, está valiendo la pena. ¿Tienes la oportunidad de verlo como para destruirte o como que toda esa historia y ese tiempo de oscuridad fue parte de un propósito de vida? Y Viktor Frankl, el que estabas leyendo, es el fundador de la logoterapia. De la logoterapia. De la terapia que está enfocada en encontrar el sentido de la vida. Así es. Y era una persona bien carente de sentido. Eso me ayudó mucho, porque yo era una persona que quería dinero. Por eso quise estudiar en el ITH Ingeniería en Gestión de Empresas. Andaba en ese medio totalmente diferente a esto. Pero cuando yo leo a él, conozco el sentido, me di cuenta que la búsqueda de dinero solo era búsqueda de seguir manteniendo poder. No quería ni el dinero. Me preguntaba si para qué quieres dinero, ¿no? No tenía algo, o sea, en realidad no había algo para qué vivir más que para el dinero. Dije, iba a llenar. Así es, bien carente de sentido. Y cuando ya le agarro sentido a esto y digo, voy a utilizar el consejo de él, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Qué es mi historia con esto? ¿Qué hago con esto? Entonces ahí me presentan la consejería en adicciones. En ese mismo tiempo que leí bien, ¿cómo te puedo decir? Las piezas se movieron bien exactamente en el juego de ajedrez. Como si fuera orquestado por Dios, ¿no? Y al mismo tiempo que me toca estar leyendo eso, me dicen, oye, aquí está la consejería, veo que te gusta mucho leer, que eres bueno para esto, ¿no te gustaría entrarle? ¿Pero qué es eso? Oh, pues es un programa que ya me esperaron a explicar. A ver. Le empiezo a entrar como consejero, me empieza a gustar, empiezo a trabajar con personas y me empiezo a dar cuenta que al ayudar a los demás, me estoy ayudando yo. Digo, cuando yo le decía a él, no sé, tienes que cuidar tus defectos, ¿no? Cuida tu defecto de carácter, no lo puedes dejar llevar. Mira, la lujuria también es un defecto que te puede llevar al consumo de a cuenta que me lo estaba diciendo a mí, pues. Y o sea, ¿cómo voy a decirle algo yo a la persona que yo no hago? Y fue cuando, pum, me empiezo a retroalimentar yo también. Y encontré la recuperación ahí. Yo ahí la encontré en el servicio. Ahí es donde yo
me recupero, pues donde yo todos los días me mantengo limpio. Muchos me dicen, yo nunca falto a trabajar, nunca. Yo en la clínica ya saben que si un día falté a trabajar es porque de verdad estoy bien enfermo y estoy en un hospital o porque choqué o algo así muy fuerte. Porque yo ni aunque esté enfermo, aunque yo esté bien enfermo con calentura, yo voy a trabajar, aunque no haga nada, pero voy para las clínicas. ¿Por qué? Porque un día trabajado para mí son 24 horas que yo no consumo. Es mi servicio, es mi forma de servir. Y yo tengo un horario, tengo un sueldo y tengo esto, pero lo que me brinda la recuperación no es eso, es lo que hago además de lo que se me paga. Eso le llamo yo el servicio. Hay cosas que no me toca hacer, pero es ahí donde yo digo, yo lo hago pues, porque ahí yo encuentro la recuperación y ayudo a que otros se encuentren la recuperación también. Pues es un trabajo totalmente con propósito, que yo creo que ese es el trabajo ideal, el que incluso harías aunque no te pagaran, pero ahora puedes vivir de esto. Sí, no te voy a decir que uso de mucha abundancia y tal, pero me da para pues tener mi departamento, para tener mi escuela, para tener mi moto, mi carro, para sobrevivir y comer bien, no comer mal tampoco, o sea, tengo un techo donde dormir, tengo un plato de comida, tengo que moverme y lo más importante de todo, mi vida tiene un sentido, tiene un propósito. Mi trabajo no es trabajo porque amo lo que hago, pues cuando amas lo que haces, no lo ves como un empleo. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de todas tus labores, de tu trabajo? ¿Qué es lo que más me gusta? Me gusta, ¿sabes qué me gusta? Me gusta atender a los casos que todos dan por perdido. Esos son los que yo me pongo. Por ejemplo, yo estoy encargado de un área de psicología en las instituciones del área, entonces muchas veces yo acomodo los usuarios que le tocan a cada quien atender, analizando el caso y viendo quién tiene, se puede decir, las habilidades más acorde a las necesidades de su usuario. Entonces, yo cuando veo que llegan los que la familia ya no cree, que tienen 15 anexos, 20 anexos, 10 anexos, que son tecatos o que consumen heroína, si se les dice. Entonces ahí es donde digo, lo agarro yo. Esos me gustan, los casos que se parecen al mío, pues que nadie cree en ellos, esos dámelo. Los que son agresivos, los que llegan queriendo golpear, queriendo tirar todo, que te quebran un vidrio, una ventana, que no quieren nada con el programa, esos dámelos, digo yo. Los casos perdidos. Ándale, esos me gustan porque ahí es donde se nota más el cambio cuando lo hacen. Porque yo he visto personas que llegan a la institución quebrando puertas, quebrando ventanas, haciendo un refuego totalmente. Y de repente 3 meses después los he visto ayudándonos a nosotros en la oficina, ayudando a otros usuarios. Es más, los he visto siendo consejeros después, años después, siendo consejeros. Esos son los que me gustan, esos casos. Qué bonito ver eso, ¿no? Sí, y ver el cambio es insatisfactorio. ¿Y qué estrategias aplicas para mantenerte limpio de la sustancia, aparte del trabajo? De mi trabajo, me gustan los grupos AA. AA o NA, pero yo voy a los AA. Me gusta buscar también actividades de recreación que me agraden a mí. Siempre me gusta jugar fútbol, ahorita estamos yendo a jugar fútbol. Me gusta la música, me gusta mucho el rap, la escritura, me gusta escribir, me gusta leer, la escuela. Me documento lo que hago. Soy una persona que me gusta mucho basar mis intervenciones en evidencias. Mis intervenciones son supervisadas, pues porque todavía no termino la escuela, entonces están siendo supervisadas por una persona, por un supervisor clínico. Me gusta estarme retroalimentando con él. Me gusta dedicarle mi vida completamente a esto. Mira, yo ahorita estoy en la elaboración de una tesis para poderme titular. En la elaboración es sobre los factores protectores en un caso específico de trastorno por consumo de sustancias, pero ya en una remisión de 2 años. ¿Qué es? Que ya tiene limpio 2 años esa persona. Es un caso que tengo. Entonces yo en esta tesis indago sobre cuáles son los factores que a él lo están manteniendo en esa remisión. Y mi principal hipótesis que yo tengo es 3 factores principales que hay, porque en realidad se resume uno, que es la red de apoyo.
es lo que brinda una facilidad en la recuperación, una buena red de apoyo. ¿Cuál? La que tú quieras. Hay personas, mira, yo he visto, en mi hipótesis es eso, yo he visto en mi experiencia como adicto, pero también en mi experiencia como trabajador, que esto hace cambios, la iglesia. He visto personas como mi padrino Francisco Jiménez, que nunca estuvo internado, que era también un bandidazo en las calles, ajá, y que la iglesia hizo cambios en su vida, o sea, y no la iglesia, Dios, lo espiritual, ese ámbito lo transformó, lo he visto con gente como él. He visto el grupo, he visto mucha gente reunida, limpias en grupos, que tienen 10, 20 años, 15 años. O sea, he visto que el grupo AA hace cambios en la vida de las personas, o NA, o el programa de los 12 pasos. Sí lo he visto cómo hace cambios. Y también he visto cómo el servicio hace cambios, el servicio en clínicas, en la cárcel, en lo que tú quieras, pero servir a otra persona que está en tu misma situación hace cambios, que se puede decir que es la que yo practico, que es la clínica de rehabilitación. Yo vivo para mi trabajo, pero no es ir al grupo de hora y media, no ser un alcohólico anónimo de hora y media diaria. No ser cristiano de domingos. No, formar parte de lo que es la iglesia, que es la comunidad espiritual. Formar parte, ir al servicio de la iglesia, ir los domingos, ir las juntas, no sé, los jueves de varones, incluirte totalmente a ello, pues, incluir tu vida en ello. Grupo AA, igual, no es ir una hora y media a la junta. Es incluirte de lleno, dar un servicio en la mesa de trabajo de un grupo de NA o de AA. No sé, vete también a compartir y pasar el mensaje a los centros de rehabilitación, a las cárceles. Dedícale tu vida también, introduce eso a tu vida. Y pues la que yo practico, que es el servicio, es en las clínicas de rehabilitación, además que también me atiendo a los grupos, porque en clínica, dicen, me hace un padrino la otra vez, en clínica tú eres el sano, el ejemplo para los demás, tú eres el que les ayuda, los guía, pero en el grupo eres el alcohólico, eres el enfermo, me dijo, y que no se te olvide que eres el enfermo. Entonces en el grupo yo soy el enfermo, es donde yo voy y me atiendo, aparte de que voy a terapia también. O sea, yo sí brindo intervenciones psicológicas, pero también tengo mi intervención, yo también voy y me atiendo con una persona cuando surgen temas, porque hay temas que surgen de repente, que brinca algo, no sé, en una sesión grupal y que lo identifico y digo, a la torre, necesito trabajar esto yo también, en la práctica, sí, y voy, lo trabajo y regreso ya pues más fortalecido para poder ayudar en esa área que ya trabajé. Así es. El hacer algo por alguien más, lo resaltas ahorita como le está sirviendo. Yo creo que eso es muy importante porque es un desprenderse del egoísmo, ¿no? Del puro yo, y ahora puedo hacer algo por alguien más y eso trae como un bienestar o una satisfacción genuina, así es, no sintética como la que ofrece la sustancia. Así es. Es que pues, la sustancia, como te decía ahorita, te ofrece una satisfacción, sí. Sí se siente bien a toda madre. El fierrazo de heroína, la inyección, se siente en todo tu cuerpo el placer. Pero ¿cuánto te dura? 5 minutos y se me hacen muchos, 10. Pero lo que yo siento ahorita es una felicidad genuina. Eso, ¿qué te lo brinda? El trabajo, esfuerzo. O sea, la felicidad para mí se construye. La felicidad para mí es analizar mi vida y decir, me puedo sentir, eso es para mí la felicidad. Me siento enojado, me siento triste, me puedo sentir cansado, estresado, pero si reviso todo mi contexto de vida, puedo decir que soy una persona feliz. Eso para mí es la felicidad. Y para llegar a eso se construye con un esfuerzo, pagando cuentas, trabajo, buscando tu propósito de vida. Yo todavía estoy en construcción, Jesús. O sea, todavía estoy intentando llegar a lo que yo quiero en mi vida, mis metas. Entonces estoy en la construcción, ahorita no creo que estoy totalmente... ¿Qué luchas enfrentas hoy en día? ¿Qué luchas enfrento? Las luchas yo creo que de una persona común, ¿no? Porque son muy diferentes las luchas que uno tiene en la calle a las que tiene ahorita
en recuperación, pues no, ya en una vida cotidiana. Por ejemplo, no, en la calle, ¿cuáles eran las luchas? Que no te bailaran los cholos, que no te, o sea, que no te fraudearan, que no te tumbaran, que no te asaltaran, que si te aventabas un delito, un asalto, algo, que no te torciera la policía, que no te agarrara. Eran otras preocupaciones. Y en las preocupaciones por este lado, hasta se me hacen más difíciles a veces. Las preocupaciones de este lado es que ya al fin de mes te va a llegar la cuenta de la luz, del agua, la renta. La torre era algo que nunca lo había experimentado como tal, sinceramente, con un trabajo honesto. Entonces, ahorita esas son las dificultades que encuentro, el estrés de mi trabajo combinado con el estrés de la vida, de pagar cuentas, ser responsable. ¿Qué más? Por ejemplo, sinceramente yo ahorita vivo, por ejemplo, vivo en un departamentito. No está muy chico, está bien el departamento, pero no es lo que yo quiero estar ahí así, pues no es ahorita donde estoy, no es en donde quiero estar. Pero estoy en el proceso de construir para llegar a donde quiero estar. Entonces, a veces, para llegar al paraíso que tú quieres, o sea, al paisaje que te gustaría formar, yo tengo bien definido dónde quiero llegar, pero para llegar acá, a veces tengo que pasar por desierto, por pantano, por un bosque lleno de animales, por del calor, tienes que pasar por muchos territorios para poder llegar al final. Pero si se te olvida que tienes que llegar aquí, que vas caminando para acá, vas a creer que aquí es donde andas, siempre vas a estar. Entonces yo ahorita lo veo como, bueno, tranquilo, al rato voy caminando, tranquilo, voy caminando, voy a mi paisaje, voy a mi lugar, voy a donde quiero estar. Y a veces es una de las principales luchas que traigo ahorita. Que es lo que no le gusta a nadie, ¿no? El proceso, el camino. Sí, el camino. Y ahí se quedan muchos, pues, se les olvida que vas a un lugar. Entonces, eso es lo que yo enfrento, las deudas, las cuentas, situaciones de familia. Todavía no creas que ya, muchos piensan, ya se recuperó, ya no tiene adicción, y ni siquiera es así, ya no tiene adicción, dice la gente. Ya, su vida, todo va a estar bien, es rosa. No, o sea, de hecho, cuando empiezas a dejar el consumo, es cuando empiezas a vivir la vida real, cuando llegan los problemas, pues. Y por eso hay tantas recaídas, ¿no? Porque hay gente que cuando ya está limpia y empiezan a surgir todos estos movimientos, no saben enfrentar el proceso, que es más fácil abandonarte Así es. que buscar la solución y seguir adelante, ¿no? Pues mira, imagínate traer ese refuego que te digo de tu vida, sobredosis, delitos, inestabilidad en la familia. Yo me quedé sin nada, o sea, sin familia, sin amigos, sin dignidad, sin nada, así totalmente en la calle. Y estar así, y luego estar en un internado, y muchos creen que vas a salir y ya va a estar, ya no está esto, pues, pero esto está, y ahí te va a estar esperando para cuando tú salgas del internado, ahí va a estar. Entonces, es como si tú dejaras, y si tuvieras tu casa, y tuvieras un desorden en tu casa, y te sacan de tu casa, y al rato vas a volver a tu casa, y la casa nadie la va a limpiar, ahí va a estar igual. La vida, para mí así era, la vida es esa casa, pues. Mi vida había un refuego, y cada vez que entraba y salía, y volvía a mi vida, estaba igual. Entonces, a nosotros nos toca limpiar, a nosotros nos toca otra vez construir, arreglar las situaciones, arreglar que los problemas legales, que conseguirte empleo, que buscar dónde vivir, que ahí eso es donde se tiene que empezar a trabajar por la recuperación. Alonso, ¿quién más que tú va a saber lo que siente una persona en ese camino oscuro y tan descoyuntado? ¿Qué le podrías decir a una persona que está pasando por ese momento ahorita de no poder con la sustancia, de no poder con la dependencia y estárselas viendo muy negras por ahí? Ok. A él es bien difícil, ¿no? Porque es como si esa pregunta me hace pensar en que yo le dijera desde ahorita al Alonso de 18 años, al Alonso que todavía está en el mero consumo, bajo el efecto, todo intoxicado con heroína. No sé si me escucharía de verdad. No sé si en realidad me pondría atención. Entonces, yo le dijera que
que sí se puede, que le va a costar, cuesta trabajo, pero no es imposible. Es complicado, pero no es imposible. Y que es bien satisfactorio esta vida. Yo le dijera, déjate ayudar. Date la oportunidad, date la chance de dejarte ayudar. Porque es lo principal que ocupa. Primero, solo no vas a poder. Solo no se puede. Es muy difícil. Pero con la ayuda. Y él, primeramente, abierto a esa ayuda, es donde se puede encontrar una recuperación. Y que se dé la oportunidad de vivirla. No les digo a veces a los morros, está bien si todavía no tienes las ganas de dejar el consumo. Date la oportunidad de 1 año, 2 años. Y 1 año, les digo, 1 año. Date la oportunidad. Si no te gusta, está bien. Decide lo que tú quieras. Devuélvete. Pero lo encuentras, te empieza a gustar esto. Cuando llegas a ver los resultados, es cuando te empieza a gustar. Es como el gimnasio, pues. Gimnasio en el primer mes, no ves nada y qué flojera, segundo mes igual. Ya cuando ves el tercer mes, ves los primeros, ahí va. Ya cuando llegas a los 6 meses y que ves los resultados de tu esfuerzo en el gimnasio, es igual en la recuperación. O sea, hasta el tiempo ves los resultados, pero son muy satisfactorios cuando los ves y te motivan a continuar en eso. Por eso les digo, dense chance de durar un ratito sin consumo. Y prueben esto, prueben la recuperación a ver si les gusta. ¿Qué proyectos o metas siguen para ti? Pues ahorita mi meta a largo plazo es tener mi clínica, ¿no? Tener lo mío. Yo viví cosas muy desagradables, historias bien desagradables en muchas clínicas, instituciones, centros de rehabilitación. No voy a decir nombres, ¿no? Pero sí vi cosas bien desagradables, bien fuertes. Malos tratos denigrantes, o sea. Entonces, yo quiero hacer una diferencia en eso. Quiero hacer una diferencia. La clínica para la que trabajo ahorita, sinceramente, pues ahí fue donde yo me recuperé. Tengo poco que volví otra vez a trabajar ahí. Yo andaba trabajando en otros lugares. Pero ahí, eso es una muy buena clínica. Pues yo fue donde te digo que empecé a recuperar ahí. Entonces, igual, yo quiero tener un lugar similar donde se ve una recuperación. Me gustaría poderle dar el tratamiento a cualquiera que lo quisiera, aunque no hubiera dinero. Eso es lo que mi sueño, mi meta a largo plazo, a muy largo plazo. Poder en algún punto ofrecer un tratamiento digno, una buena alimentación, unas buenas instalaciones, un buen lugar, un buen programa terapéutico. Y a llegar a eso, Y pues ahorita, como te digo, estoy en construcción. Ahorita lo primero es la escuela. Ya en agosto terminar la escuela. No sé, conseguir una mejor entrada de dinero. No otro trabajo, sino otro ingreso. Y ya después crear el programa para en algún futuro, pues, ir por lo mío yo también. Por lo mío, ese es mi objetivo hasta ahorita de vida. Así es. Alonso, te agradezco mucho que hayas venido para acá. Pues esa historia que nos cuentas es súper fuerte. Estoy seguro que eres un gran milagro y que así como Guillermo te dijo aquella vez que yo creo lo que Dios puede hacer contigo. Estoy seguro que Él ha estado ahí en tu vida porque has salido de un camino súper oscuro. Y me da gusto verte así, que estés activo, que estés ayudando, que estés trabajando de esta manera, que estés a punto de graduarte. Espero coincidir contigo más adelante y ya verte con más y más logros. Pero pues qué bueno que estás viviendo en el propósito y que te sientes, sobre todo, el que ya no sientes eso que sentías antes de sentirte vacío, de estar desnutrido, sino que ahora te están llenando cada vez más. Entonces, muchas felicidades por eso y qué gran trabajo y labor estás cumpliendo. Muchas gracias a ti por invitarme y pues cualquier cosa, alguna situación, ya sabes que aquí estamos pendientes. Muy bien, ¿hay algo que quieras agregar antes que crees que tengamos que saber? Pues no, yo creo que no sé, tú si tienes alguna otra pregunta, alguna situación.
No, con haber escuchado tu historia, yo creo que es un gran alimento para cualquier persona que lo vea. Creo que sí hay algo que si alguna persona que esté viendo esto eh, necesita la ayuda, necesita el apoyo, que me contacten. Y que yo, lo que esté en mis manos, yo lo hago, ¿no? O sea, a la hora que sea, ajá. Así es, vemos cómo lo podemos apoyar. Porque una de las principales pautas de la recuperación es que cuando alguien extiende la mano pidiendo ayuda, nosotros somos responsables. Así te lo dice uno de los panfletos del programa Alcohólicos Anónimos. Cuando cualquiera allá afuera extienda su mano pidiendo ayuda, yo soy responsable. Entonces, cualquier situación donde se requiera mi apoyo, yo estoy dispuesto a ello. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Jesús.